Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy tenemos otro ciclo más de Desayuno Coyuntura, esta vez con Luis Sosa, quien es director periodístico del Diario Norte. Nos va a hablar sobre el panorama electoral correntino. Bueno, ustedes ya saben que, y esto siempre lo decimos, nosotros antes de la pandemia teníamos como una buena costumbre juntarnos en un lugar gastronómico, en una cafetería de la ciudad de Corrientes, en este horario, y charlar sobre diversos temas de coyunturas que suceden en nuestra provincia y que es de interés provincial. Pero con todo lo que ocurrió de esta pandemia lo hacemos a través de este instrumento virtual que también nos permite que una vez terminada la charla podamos, podamos repasar o podamos buscar este material a través de YouTube en el canal del Club de la Libertad. Pues como la temática y la dinámica de este desayuno es que el expositor tiene un tiempo de 15 a 20 minutos para explayarse sobre el tema que nos convoca y luego se abre a debate, a preguntas, para que en este caso Luis pueda responder. Sin otra palabra que agregar, Luis, te dejamos con el uso de la palabra a efectos de desarrollar el tema convocante. Gracias. Bien, perfecto. Espero que me estén escuchando y viendo correctamente. Discúlpenme, yo no soy no tengo mucha pericia en estos ámbitos del Zoom, etcétera. Como buen periodista gráfico, estamos acostumbrados más a otros formatos. Pero bueno, nos hemos tenido que adaptar como casi todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor poder estar aquí, poder conversar con ustedes, contarles algunas de las cosas que pienso y adentrarnos en este fascinante espacio de tiempo que nos llega, que es el de las elecciones, que ya está encima. Estamos a 9 días de ir a votar. Lo primero, además del agradecimiento, por supuesto, al Club de la Libertad, a vos, Edgardo, a Alberto, que me hizo la invitación. Lo primero que quiero hacer es dos pequeñas aclaraciones. Una de ellas tiene que ver con dejar en claro que la política, si bien es una ciencia, es en este caso una ciencia social, no es una ciencia exacta. En los términos en los que se maneja la exactitud de la ciencia. La ciencia política tiene un buen costado, un buen espacio a la relatividad. Entonces, aplica aquello de que puede fallar, como decía Toussaint, es decir, cualquier análisis, cualquier pronóstico, puede fallar, porque la ciencia política, la política puntualmente, está condicionada, digamos, por la conducta individual y también por la conducta colectiva, por el interés colectivo. De modo que hay mucha relatividad y a veces algunos análisis y sobre todo algunos pronósticos que uno puede llegar a realizar vistos en perspectivas o vistos en el tiempo, se modifican. Así que, si les parece bien, yo les pido que pautemos un pequeño acuerdo. Hagamos de cuenta que estamos en la televisión y que tenemos un videógrafo permanente puesto ahí arriba que con la frase de Toussaint, ojo, puede fallar. Es decir, puede fallar el pronóstico, puede fallar el análisis. Repito, porque es todo variable, y en la Argentina sobre todo. Esa primera aclaración. La segunda, y esto de ninguna manera intenta hacer una cobertura, abrir un paraguas para lo que vaya a decir, todo lo contrario. El segundo
punto que me gustaría aclarar muy brevemente es que toda la opinión que yo vierta aquí es de carácter personal. Como bien me presentaba Edgardo, yo soy un periodista gráfico, trabajo en un diario local, en el Diario Norte de Corrientes, y me parece pertinente esta aclaración que sin renegar de mi vínculo laboral, de mi pertenencia a ese diario, quiero que quede claro que lo que yo digo aquí es de carácter estrictamente personal, fundado en mi conocimiento, en mi experiencia, en los muchos años que llevo trabajando como periodista gráfico y sobre todo vinculado a la política. Digo esto porque me toca las generales de la ley. El diario es el diario de una familia, o por lo menos una rama de la familia, que tiene injerencia en la política y que tiene participación en la política. De modo que podría llegar a interpretarse que, no me gustaría en realidad, que se llegara a interpretar que algunas de las cosas que digo pueden estar condicionadas por mi pertenencia a ese diario. Que, repito, de ninguna manera reniego. Yo soy el director periodístico del Diario Norte de Corrientes, pero el diario tiene una línea editorial en la que muchas veces coincido y en otras tantas no. Pero generalmente mis análisis son, como bien le dice, míos. Bueno, dicho esto, con el agradecimiento del caso nuevamente, me parece que podríamos desgranar rápidamente este panorama electoral de Corrientes en 4 puntos y yo los esquematicé de la siguiente manera. Me parece que uno de los puntos que podríamos abordar es cómo llegamos a esta instancia. Es decir, de qué manera se arriba a esta instancia del proceso electoral en la provincia de Corrientes, la situación de la provincia, este, el tránsito que ha tenido cada uno de los frentes o de los dos frentes puntualmente que competirán dentro de, repito, 9 días en la provincia de Corrientes. Y esto está atado a lo que podríamos denominar la calidad de la oferta electoral que tendremos en el cuarto oscuro. Y atado también al debate, si es que hay, de las dos alianzas que están en pugna por llegar a la gobernación y por los cargos legislativos. El segundo punto es cómo juega la pandemia, un factor que ha sido, a mi juicio, muy determinante a nivel nacional y poco determinante, me parece, a nivel provincial, y también, junto con eso, la incidencia que tiene la gestión del gobierno nacional y, en el distrito de Corrientes. El tercer punto que creo que deberíamos tocar es qué se puede esperar en la provincia de Corrientes después de este proceso electoral, o puntualmente, si queremos ponerle fecha, decir qué podemos esperar el lunes 30 de agosto en la provincia de Corrientes. ¿Habrá algo nuevo? ¿Se puede aspirar a algo nuevo? ¿O todo seguirá igual? Yo, en este sentido, me gustaría arriesgar que hay un condicionante muy fuerte, y que es el diseño de la oferta electoral en ambos frentes permite ya descubrir alguna manera de respuesta. Y bueno, el cuarto punto que me parecía que debía ser el que cerrara un poco mi exposición es una suerte de pronóstico sobre puntualmente qué puede pasar en las urnas el domingo. Arriesgar, si se puede, algún resultado para hacerlo esto un poco más interesante, llamémosle así. Pero después, cavilando, me pareció interesante, en realidad me pareció que era procedente iniciar por el cuarto punto, es decir, arrancar por atrás, lo que en términos habituales sería empezar por terminar con un pronóstico, arriesgar un pronóstico sobre qué puede pasar, quién va a ganar,
puntualmente, y debe ser la pregunta que muchos se hacen, que sobre todo la gente, el común de la gente se hace, creo que deberíamos arrancar por ahí, porque además nos despejaría eh, el, este, la obligación de tener que dar un pronóstico al final, pronóstico que a mi juicio, y me hago cargo, está casi despejado. Me parece que pocas veces en la historia moderna de los procesos electorales en la provincia de Corrientes tenemos un panorama tan claro de ventaja de uno de los competidores por sobre el otro. Esa ventaja se puede reflejar, se ve reflejada en muchas cosas, pero puntualmente en el volumen de la campaña de uno y otro. Y para eso basta con mirar los candidatos principales. Tenemos de un lado al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, que está en búsqueda de su reelección, y por otro lado tenemos a el ingeniero Roberto Fabián Ríos, que intenta nuevamente un salto a la gobernación. Ya lo había intentado en el 2009, creo que con mayores chances de las que tiene hoy. De modo que, a mi juicio, y sin ánimo de desbaratar toda esta charla ya de entrada, me parece que pocas veces, desde el 2001 por lo menos a esta parte, pocas veces desde el retorno a la normalidad institucional tras la última intervención federal en la provincia de Corrientes, repito, pocas veces, estuvimos frente a un proceso electoral que tuviera tan marcada desventaja entre uno y otro competidor. Claramente las chances parecieran estar volcadas hacia la alianza, el Frente Eco Vamos Corrientes. Pero, recuerden lo que dije al principio, acordémonos como si hay un videograf aquí arriba, ojo, puede fallar. Pero todo parece indicar que va a ser así. Bueno, dicho esto, pareciera que se termina la cosa, digamos, ¿no? ¿Qué necesidad hay no solamente de analizar el proceso, sino además, que es lo más riesgoso, qué necesidad hay de ir a votar? Bueno, pues hay que ir a votar. Esto es básico, digamos, es lo primero que hay que decir. Pero sí, en el marco de analizar todo esto que sucede, me parece que no debemos dejar de decir que hay una clara ventaja hacia el frente del oficialismo. Y esto es importante porque además es tributario y es determinante de los otros tres puntos que había señalado. Primero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Antes de decir eso, digo, así como a nivel provincial pareciera, hay una enorme ventaja o una clara ventaja hacia el frente oficialista, en el ámbito capitalino, que es lo que a nosotros nos compete, por lo menos estamos en la capital de la provincia, sí pareciera hay una mayor competencia entre las dos opciones, la que representa el intendente radical Eduardo Tazzano, su compañero Emilio Lanari, y la que sale a la competencia, que es la de Gustavo Canteros, del Proyecto Corrientes, ahora asociado al partido peronista y a todo el ala kirchnerista del peronismo. Kirchnerismo que domina el peronismo, dicho sea de paso. Bueno, aquí puede haber un poco más de competencia, es decir, aquella sensación de que va a haber puja que habitualmente adornaba los procesos electorales en la provincia de Corrientes, por lo menos desde el 2001 a la fecha, esa sensación se aproxima un poco a la capital de la provincia.
tal vez en el interior, que tiene su propia dinámica, se den disputas mucho más cerradas. Pero en el ámbito provincial, las cosas pareciera estar un poco más resueltas. Y esto tiene que ver con el primer punto que había señalado para comentar, y que es cómo llegan a esta instancia, no solo la provincia, sino cómo llegan las dos fórmulas. Primero, corresponde decir que Corrientes ha acentuado este proceso de polarización que, además de acentuar el proceso de polarización entre dos propuestas o dos alianzas, dos frentes, también ha acentuado al mismo tiempo el poderío de una sobre otra y está atado al manejo de los recursos del Estado, el control de los recursos públicos, es decir, el que está en el gobierno concretamente. Eso se ha consolidado, se ha acentuado. Además de acentuarse, por supuesto, la polarización que se vuelve a una polarización que empezó tenuemente allá por el 2001 y que se fue acentuando, 2001 cuando Corrientes volvió a la normalidad institucional, y que se fue acentuando a lo largo del tiempo. Tal vez aquella instancia del 2009, donde hubo 3 candidatos fuertes, recordarán ustedes, el propio Ríos por un lado, con el justicialismo, y después 2 vertientes del radicalismo entre los parientes Ricardo Colombi y Arturo Alejandro Colombi, que estaba en el gobierno en ese momento. Tal vez aquella fue la única de las instancias que tuvimos en la provincia de Corrientes donde hubo un abanico un poquito más amplio de competencia, no de propuestas. Las propuestas son otra cosa que también vamos a charlar, lo tengo agendado ahí para charlarlo si nos alcanza el tiempo. Entonces, lo que parece haber ocurrido a lo largo de este proceso es, repito, una profundización de la polarización y también una diferencia en la fortaleza de esas polarizaciones. Se ha revelado en este caso el Frente Oficialista, que en principio se llamó paradójicamente Frente de Todos, nombre que hoy lleva el kirchnerismo y el peronismo, y que luego pasó a denominarse Encuentro por Corrientes, y hoy lleva además el aditamento de Encuentro por Corrientes, ECO, más Vamos Corrientes, que es el partido, el sello del gobernador de la provincia. Y esto me permite decir que ese detalle es distintivo del proceso interno que vivió el oficialismo y que se fue resolviendo con el paso del tiempo, no sin algunos traumatismos, pero que resolvió antes, mucho antes, de que se largara la carrera electoral, o mejor dicho, se formalizara el lanzamiento de la campaña electoral, o se formalizara la fecha de las elecciones. Para eso, por supuesto, el oficialismo cuenta con una herramienta que es clave, que es vital, que es la de decidir, poner la fecha en la que se va a votar, manejar los tiempos, establecer las prioridades en función de sus intereses. Y básicamente esto no está mal, podría cuestionarse, digamos, podría ser discutible, pero no hay mayor problema en eso, porque todos los oficialismos tienen esa potestad siempre y cuando cumplan lo que establece la Constitución de la provincia, y en este caso el gobernador o el gobierno de la provincia o la alianza gobernante lo ha hecho. Pero eso le ha permitido llegar a esta instancia con los deberes realizados a nivel interno, o por lo menos con la apariencia de que lo ha hecho, es decir, de que si había algún roce, alguna disputa de intereses dentro de la alianza gobernante, se resolvió en el transcurso
del tiempo previo a la definición de las elecciones y del lanzamiento de la campaña. Concretamente, esa disputa pareciera haber girado en torno a si era el gobernador el que iba a continuar al frente, liderando este proceso político, o si el ex gobernador, actual senador de la provincia, Ricardo Colombi, iba a intentar nuevamente llegar a la gobernación de la provincia de Corrientes. Esa disputa se resolvió internamente, no sin traumatismos que quedaron convenientemente guardados, reservados en un ámbito partidario, en un ámbito más doméstico. Y esto nos empuja casi a decir que la oferta electoral en la provincia de Corrientes, así como se fue acentuando la polarización y las ventajas y desventajas para uno y otro, también en paralelo se fue produciendo una degradación de la oferta electoral por una ausencia de democracia interna en los partidos que componen las alianzas e incluso dentro de la misma alianza. Si ustedes hacen un repaso, que no es necesario profundizar demasiado, pero si hacen un repaso desde el 2001 a la fecha, tomo esa fecha del 2001, ese año del 2001, porque es determinante para esta historia de la provincia de Corrientes, sobre todo porque fue la última intervención, terminamos la última intervención federal, que ojalá nunca se vuelva a repetir, pero empezó este proceso, y bueno, digo desde el 2001, ustedes, si hacen una revisión, verán que no hay candidatos a gobernador surgidos de una interna. Ninguno de ellos surgió de ninguna interna. Repaso rápido. A Ricardo Colombi lo puso Ramón Bautista Mestre, que Dios lo tenga la gloria y lo mantenga por mucho tiempo allí. Colombi, Ricardo, lo eligió a Arturo Colombi. Arturo Colombi se eligió a sí mismo y al mismo tiempo después, en el 2009, tuvo que competir contra su primo, que fue su padrino. Al mismo tiempo, a Ricardo Colombi, competidor en ese momento de su pupilo y primo, se eligió a sí mismo. Ríos, a su vez, se eligió a sí mismo, no surgió de una interna. Y así venimos. Bueno, en el 2013 reelecto Colombi, también sin interna, y en el 2017 Valdés, candidato a gobernador, también sin interna, es decir, por el dedo de Ricardo Colombi y el apoyo del gobierno nacional en ese momento a cargo de Mauricio Macri. Esto es lo que define la oferta electoral, no solo del oficialismo, también de la oposición. Si vamos al otro lado, miremos lo que es la alianza del Partido Justicialista y veremos que hay candidatos, han presentado candidatos, y hoy vuelve a ocurrir lo mismo, ahora pasa lo mismo, sin internas. La política de Corrientes, así como ha sucedido en la política nacional, ha perdido el ejercicio de la democracia interna. Y esto es clave, esto es esencial, esto es lo que define la política que tenemos, es lo que define los procesos electorales que tenemos y es, lamentablemente digo, lo que define la calidad institucional que tenemos y por supuesto de los gobiernos. Es así. De un proceso cerrado, lo único que sale es un círculo, es decir, se retroalimenta. Y ahora, si tenemos tiempo, me gustaría repasar algunos nombres de los que son candidatos y vamos a ver cómo la política de Corrientes ha perdido capacidad de renovación, y ha perdido capacidad de renovación porque ha perdido todo lo que es el proceso electoral interno. Entonces, la oferta electoral que está atado a este punto de cómo llegamos aquí, es de un bajo tenor calórico,
llamémosle así por utilizar un término gastronómico, ya que estamos en un desayuno, aunque sea virtual, es de un bajo tenor, muy bajo. Y esto está directamente atado, está relacionado a la calidad de la campaña. Si ustedes miran la campaña, si prestan atención a la campaña, ¿en qué consiste la campaña? Cartel, pasacalle, música, spot, un banner en las páginas web, discurso, corte de cinta, bueno, lo tradicional, dirá. Perfecto. Pero, ¿y el debate? ¿Y las propuestas, en realidad, antes del debate? ¿Y los programas? ¿Hay programas? Mire, yo trabajo en un medio de comunicación. Y si bien es cierto que los medios de comunicación en general están atados a esta rutina de campaña, rutina que generalmente está atada a ciertos condicionantes económicos con la pauta publicitaria, digo, quienes trabajamos en los medios de comunicación no tenemos programas. Es decir, no encontramos los programas. Hay que hacer casi una búsqueda con GPS para encontrar los programas de las dos ofertas electorales que tenemos en este caso en la provincia de Corrientes. Estoy hablando siempre a nivel provincial, es decir, de aquello más grande que se decide, que es la gobernación. Es posible que alguien diga, bueno, pero existe, hay una presentación, han hecho presentaciones, por ejemplo, Valdestazano han hecho una presentación de una serie de puntos que son propuestas de gobierno. A mí me gusta decir, más que nada, proposiciones. Había un viejo profesor, escritor, él que decía una cosa es una proposición y otra cosa es una realización. Y esto suena más a una proposición, digamos, ¿no? Voy a hacer si es que llego. En este caso es si me quedo. Y del otro lado lo mismo. No hay programas. Aquella famosa demanda, famosa quedó por haber quedado en el tiempo, de las ofertas programáticas, que generalmente era lo que le daba sentido a una alianza electoral, ha quedado olvidado en el tiempo. Las alianzas hoy se conforman en función de intereses peculiares, de intereses particulares o intereses sectoriales de los componentes de esa alianza, y a veces incluso todavía resumido o reducido al interés particular de alguno de los candidatos. El caso, digamos, paradigmático en esto es el salto de Gustavo Cantero de la alianza oficialista a la alianza opositora en busca de ser el candidato a intendente de la capital provincial. Lo que no significa que no tenga propuestas, las tiene. Lo que pasa es que esas propuestas, no sé si están en sintonía con un programa general de la alianza, del frente, y sobre todo del frente a nivel provincial, pero sobre todo a nivel nacional, que es la que le da sustento. Abro un paréntesis. Ayer estuvo aquí el ministro de Desarrollo de la Nación, Juanchi Zabaleta, interventor o ex interventor del PJ, eso está por lo menos en una zona gris, ahí no sabemos bien si es o sigue siendo o fue, pero el asunto es que el caballero le tiró un misilazo contra la gestión del gobierno provincial y lo tenía al lado Cantero. Dijo, estos son los culpables que entre 2015 y 2019 hicieron que el país estuviera como está, fueron cómplices, etcétera, etcétera. Tenía el cómplice al lado. Con el debido respeto para Gustavo Cantero, una buena persona, digamos, pero esta diagramación de la política en Corrientes y en la Argentina en general ha hecho que
que se perdieran determinados lineamientos. Bueno, esta es un poco la síntesis de la ausencia de programas. Pregunta, ahora sin programa, ¿qué posibilidades hay para la provincia de Corrientes? Y me adelanto ya al tercer punto de este análisis. Pero antes que eso, ¿cómo llega el frente opositor, que en este caso se llama Frente de Todos, o pasó a llamarse Frente de Todos? Un nombre que ya usó en algún momento cuando fue socio del radicalismo entre el año 2001 y 2009. Recordarán ustedes, el Partido Justicialista, primero una vertiente del Partido Justicialista que encabezaba Galantini, Eduardo Galantini, que después fue todo el Partido Justicialista, era socio del radicalismo en el gobierno y, bueno, y en todas las propuestas electorales desde el 2001 al 2009. Hoy vuelve a llamarse Frente de Todos. ¿Cómo llega a esa instancia? Y llega a los empujones. No porque no porque se estuvieran arreando a los integrantes, sino porque la ausencia de institucionalidad en el Partido Justicialista, que es el que ejerce el liderazgo en esa alianza opositora, perdón, está en un estado anárquico, en un estado de anomalía, llamémoslo, y sin conducción y por lo tanto sin estrategia. De modo que si ese partido, que es el que lidera el espacio, está en esas condiciones, no se puede esperar, nada muy organizado. Y así salió. Tanto es así que las candidaturas estuvieron en ascuas, estuvieron ahí sin resolverse casi hasta el momento mismo en el que hubo que presentar las listas. Y da la sensación, que parece una certeza más que una sensación, aunque aquí vuelvo a poner el videógrafo, la frasecita, ojo que puede fallar, da la sensación, digo, que el candidato a gobernador de la oposición, el ingeniero Fabián Ríos, es un candidato de compromiso, es un candidato que está ahí un poco impuesto por las circunstancias, por las condiciones, tal vez impuesto por el propio gobierno nacional, es lo que se especula, o devolviendo algún favor o pagando algún favor, o tal vez saldando algún compromiso que tuvo antes. Lo que sí está claro es que el Partido Justicialista tiene irresuelta una discusión interna sobre quién es el que conduce y quiénes acompañan. Y sobre la base de esta definición, la estrategia del Partido Justicialista. Bueno, ese frente llega en esas condiciones, con un armado muy sobre la hora y también con mucha falencia, es decir, frente a lo que es la máquina electoral del oficialismo, que está aprobada en términos de competencia en las urnas, que es muy efectiva. Bueno, el frente opositor, en este caso encabezado por el justicialismo, tiene todos los factores en contra. Y el más importante de ellos, además de la ausencia de una democratización para la elección de sus representantes, la ausencia de una estrategia. Y de esa ausencia de estrategia deviene también un descolorido esquema de propuestas, de programas que se le ofrecen al electorado. Y esto redunda en una, a mi juicio, no sé si en una apatía del electorado, pero sí por lo menos en una ausencia de interés de parte del electorado para reclamarle
a quienes se proponen gobernar o legislar en nuestro nombre, reclamarle propuestas, reclamarle programas. Entonces esto se hace como una costumbre, no es necesario, total, bueno, y va Valdés, ya está, ya lo conocemos, y va fulano, y ya está, ya lo conocemos, o viene Ríos, y las propuestas, ¿qué es lo que queremos hacer? Es decir, ¿qué es lo que pretenden hacer? ¿Y por qué pretenden hacer eso? Ríos, por ejemplo, y esto es un punto a favor, tiene un discurso, tiene un mensaje, tiene consistencia en lo que dice. Pero la pregunta lógica es, y bueno, pero ¿quiénes te acompañan en esa propuesta? Es decir, Ríos tiene un especial enfoque sobre el tema de la matriz económica de la provincia de Corrientes, y yo comparto muchas de las cosas que él sostiene. Me parece muy interesante, me parece interesante para discutirlo y para debatirlo sobre la matriz económica de la provincia de Corrientes, la matriz productiva, sobre todo. Creo que es indispensable además dar esa discusión, que no se da, y que no se da por falta de ejercicio democrático. Primero de ejercicio democrático dentro de los partidos, luego dentro de la alianza y posteriormente en ya el espectro político institucional, oficialismo, oposición. Entonces, la ausencia de programa es lo que hace, a mi juicio, que nuestra calidad, la calidad institucional, se haya deshilachado. Luis, El tercer punto, sí, me estoy alargando, me imagino. Sí, exactamente. Por razones de tiempo, vamos a ir redondeando, si querés, 3 Listo, minutitos dale. y ya pasamos a las Sí, preguntas que están en el chat. Gracias. perfecto, perfecto, porque si no, mirá, si no me cortás, yo sigo Sí, vamos hasta el hasta el almuerzo, almuerzo. sí, sí. Bueno, brevemente, ¿cómo juega la pandemia? En Corrientes, yo creo que como fue bien administrada en términos generales por la provincia, el factor pandemia quedó, quedó como una señal intermitente de alerta, pero no es determinante. ¿Y cómo juega el gobierno nacional? Ahí ya las derivaciones son más, hay más opiniones a favor y en contra. Pero me parece que el, 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 el propio proceso de gestión del gobierno nacional no ha condicionado mayormente el proceso electoral en la provincia de Corrientes, sobre todo porque esto es sabido, me parece que no estoy diciendo ninguna novedad, para la nación, cualquiera sea el signo político que esté al frente del Ejecutivo Nacional, no es determinante el distrito Corrientes, no es determinante por el volumen electoral y por supuesto no es determinante porque no es un distrito fuerte económicamente. Es decir, lo que vaya a pasar en Corrientes nos importa, y nos importa a nosotros, los correntinos, como corresponde, y define nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro, pero no tanto el de la nación. No pasa nada en la nación si aquí cambia de color, si gana el kirchnerismo, por ejemplo, si llegara a ganar, o pierde, como se me ocurre que va a ocurrir. Valga la redundancia. De modo que la incidencia del gobierno nacional ha sido escasa, y me parece que a los efectos de plantearle un punto negativo a la oposición, me parece que debería dejar de estar atado, dejar de atar su destino y su propuesta a la del gobierno nacional. Me parece que en ese sentido el oficialismo tiene más claras las cosas y tiene muy, muy bien definido que primero se resuelve lo interno, es decir, primero hay que ganar la provincia, y una vez que se gana la provincia, cuando tenés el poder, después sí podés ponerte a pensar cuál es tu relación con la nación. Me parece que en ese caso la oposición mira las cosas al revés, y eso no le ayuda a generar simpatía en el electorado, porque está siempre
proponiéndote o proponiéndole a la gente que su destino y el destino de la provincia va a estar atado al de la nación. Y el correntino es peculiarmente orgulloso y cree, o quiere creer por lo menos, que su destino está en sus manos, cuando todos sabemos que no es así. Perfecto, Luis. Vamos a la primera Bueno, pregunta de los amigos cómo que no. quieren Sí, participar. señor. La primera pregunta, ¿cómo quedará el balance de poder si gana abrumadoramente Gustavo Valdés? Interesante esa pregunta. Primero déjame decirte lo siguiente, si se repite la elección del 2000, nunca las elecciones se han repetido casi como un calco, pero en Corrientes se ha venido manteniendo una tendencia. Si se repitiese el resultado electoral del 2019, si se repitiese, el oficialismo obtendría 11 diputados y 4 senadores provinciales, 11 diputados provinciales, es decir, renovaría eh, la totalidad de las bancas que pone en juego y a su vez obtendría 4 senadores provinciales, eh, uno más de los que pone en juego. Hoy actualmente si va a las urnas arriesgando 3 bancas, el oficialismo y 2 el justicialismo. De modo que si se repitiese lo del 2019, esos serían los guarismos. En el 2017, que es la elección parangonable a esta, porque en el 2017 se eligió gobernador, fue el año en el que Valdés justamente eh, ganó, ganó las elecciones. En esa oportunidad, el oficialismo obtuvo 9 diputados provinciales y 3 senadores provinciales. De modo que, y en el 2015 la cosa más o menos viene con esa tendencia, entre 9 y 11 diputados y en el ámbito del Senado entre 3 y 4. Si se mantiene esa tendencia, y todo pareciera indicar que ese va a ser el esquema, bueno, estamos hablando de un poder legislativo altamente concentrado en manos del oficialismo, de vamos, corriente. Hay, sin embargo, otra pregunta, y ahí me parece que está el meollo de la cuestión, que tiene que ver con eh, con el equilibrio del poder interno dentro del partido gobernante, entre lo que pareciera ser los dos polos que se vislumbran dentro del oficialismo o del partido gobernante, que es el radicalismo, que es Gustavo Valdés por un lado y Ricardo Colombi por el otro, que esa puja de los dos factores de poder existe, pese a que está bien disimulada, digamos. Pero si se produjese lo que pareciera que va a ocurrir, que es un triunfo de Valdés y con mucha ventaja, como preguntan, bueno, yo lo que creo es que Valdés va a afianzar su perfil, su liderazgo dentro del frente oficialista, pero fundamentalmente eh, dentro del radicalismo, eh, con supremacía sobre su figura, es decir, va a fortalecer su figura. El resto de la estructura política, y sobre todo en esto el poder legislativo es clave, va a seguir siendo controlado por el otro foco de poder, que es el senador Ricardo Colombi, que tiene todavía 2 años más de mandato y además controla casi a voluntad el Senado de la provincia, que es clave en un sistema de poder legislativo con 2 cámaras. El Senado es clave. Y bueno, ahí el reparto de la oferta, el reparto de las candidaturas, tiene tal equilibrio que hace que Valdés, si se produjese ese escenario, pero puede fallar, ojo, si se produjese ese escenario de triunfo holgado por parte del oficialismo,
Valdés afianzaría su liderazgo personal, pero los resortes de poder de la política seguirían en manos de Ricardo Colombia. Y ahí se viene otra batalla. Déjame decirte algo. ECO ha reproducido, representa hoy lo que fue el viejo pacto autonomista liberal. Eso es ECO, vamos, Corrientes, hoy. El viejo pacto autonomista liberal. Corrientes vuelve a enfrentarse, vuelve a vivir esa instancia que ya vivimos. Algunos vivimos. Yo, al final, los más experimentados, llamémosle así, lo vivieron más plenamente. Y los jóvenes no lo conocen, no saben de qué se trata. Pero esto ya lo vivimos. Este modelo ya existe. Bueno, ese es el desafío que viene, independientemente de si Valdés gana las elecciones con holgura o la gana ahí nomás. Todo parecía indicar que va a ganar con mucha ventaja. Pero independientemente de eso, el desafío que viene para Corrientes, el problema que se nos presenta es cómo hacemos para no repetir una experiencia que, llamémosle así, sin faltarle respeto a nadie, porque alguno se puede sentir un poco molesto, que ha quedado en el tiempo, es decir, ya ha pasado de moda. No quiero decir que es vieja, pero... Marcos Medina acá pregunta, Luis, en esta campaña por primera vez se suprimió la idea de la correntinidad en la campaña electoral, muy utilizada en las campañas anteriores de Colombi y de Tato Romero Félix. En su opinión, ¿por qué cree que ha pasado esto? Bueno, porque primero porque Valdés, la campaña está en un 70 u 80% dominada por el oficialismo, por recursos, por presencia, por estructura, por ejercicio de la actividad, por afán de los partidos que integran, por las ganas que tienen los partidos que integran esa alianza. En un 70 o un 80% está dominado por el oficialismo. Es decir, que la mayor parte del mensaje que recibe la ciudadanía es la del oficialismo. Déjame decirte, a modo anecdótico, y respondo lo que preguntó el participante. Como todos ustedes, yo también recibo boletitas, ¿sí? No quiero hacer propaganda, pero por cada 3 boletas del oficialismo te llega una de la oposición. Por lo menos en mi barrio. Yo vivo en el Molino, un barrio periférico. Recién anoche, ayer, llegaron las boletas, me tiraron, ¿va? No es que llegaron, me tiraron en el portal de mi casa, las boletas de la oposición. Para eso, durante toda la semana, yo ya recibí 3 veces la boleta me tiraron la boleta del oficialismo, de los partidos del oficialismo. Primero el radicalismo, después vino el PRO, después la coalición, el Partido Liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un factor determinante de quién es el que está trabajando en la campaña. Después hay que mirar los carteles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el 70 u 80% de la hegemonía, del trabajo de la campaña está hegemonizado por el oficialismo. Ahora, ¿por qué se suspendió? ¿Por qué se postergó? ¿O por qué se dejó en un segundo plano el término de la correntinidad en el oficialismo? Porque Valdés encarna una regeneración del proyecto de ECO, vamos corriendo, de ECO, puntualmente, que fue iniciado por Ricardo Colombi. Y Ricardo Colombi tiene una manera de ver las cosas y de hacerlas, tiene una peculiar manera de conectarse con el correntino, que no es la de Valdés, es distinta. Hay también un salto, hay una diferencia generacional. No son muchos los años que los separan, pero son Perdóname, años Luis, bastante... acá quiero, Sí. hay otra pregunta que es interesante a mi criterio y que creo que va a ser interesante para el auditorio. María Marta pregunta, ¿qué nivel de asistencia a las urnas se estima en vistas a las recientes experiencias de Misiones y Salta, donde no se superó el 60% de asistencia? ¿Cree que eso es apatía
¿Responde al miedo al coronavirus o a un rechazo a la clase política? Bueno, déjame decirte lo siguiente. Bueno, muy linda pregunta. La tenías anotado como tema de charla. En el 2017, con candidatura, con disputa a gobernación, la presencia en las urnas fue del 79%. Y en el 2019, es decir, hace 2 años, elecciones legislativas en la provincia de Corrientes, la asistencia a las urnas fue del 70%. Es tradición que generalmente cuando hay una competencia para gobernador, la asistencia crece. Mi impresión es que hay un combo entre la apatía de la gente, el cansancio hacia todo este jaleo político, y también el tema del riesgo y el temor de la pandemia que ha infundido la pandemia, justificadamente por cierto, viene a ayudar a que se distraiga el elector y tal vez haya una merma, no sé si considerable, pero sí una merma en la presencia de las urnas. Repudio a la clase política, me parece que el repudio en Corrientes como tal no existe, y si hay una corriente de repudio, de enojo, de queja, de indignación de la sociedad hacia la clase política en la Argentina, no se manifiesta en las urnas, se manifiesta con otras expresiones, como por ejemplo la que seguramente habrán tenido oportunidad de ver a través de los medios, de la señora muy enojada que le hacía un gesto obsceno a la caravana del presidente. Bueno, esas son las manifestaciones de indignación. No digo que esté ni bien ni mal, digo, esa es una de las expresiones del repudio de la sociedad. Lamentablemente no repudian las urnas como debiera. Y creo que justamente la política lo que ha hecho es quitar el ejercicio, quitar ese instrumento, formatear el chip de la ciudadanía para que no tenga el ejercicio de la democracia ni interno en los partidos, ni de las alianzas, etcétera, etcétera, para que luego eso no se trasunte en un voto en contra en las urnas. La ausencia de ejercicio democrático es lo que hace que el repudio, la indignación de la ciudadanía no se manifieste en las urnas. La gente no tiene internalizado que es en las urnas donde tiene que manifestar ese repudio y ese enojo a la clase política. Yo no digo que no exista ese enojo, pero me parece que no se manifiesta en las urnas. Bueno, Luis Sosa, ha sido un gran placer, nos has esbozado un buen panorama político provincial, y a los participantes les agradecemos. Te agradezco personalmente, Luis, y también en nombre de la Fundación Club de la Libertad, y quedan todos invitados para el próximo viernes a la misma hora en otra edición más de Desayuno Coyuntura. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes, gracias.